¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos a Ciudad Alterna, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos miren y la hora que sea. Quiero darte la bienvenida a este espacio que ya como es de habitual se conoce como la estrella de la ciudad. En esta ocasión vamos a charlar con un cineasta, él es francés, ya nos va a comentar más de su vida, qué hace y justo están con un lanzamiento muy especial en esta temporada sobre un videoclip. Esa va a ser la buena excusa para que empecemos a hablar. Vamos en este momento ya a iniciar la conexión con Robinson. Robinson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen, buen día, buenas tardes, buenas Buen noches. Estoy día, saludando ¿cómo porque, está? bueno, no sabemos la gente a qué hora vaya a ver esto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Gracias por ser parte del espacio. Bueno, igual hemos tenido ya unas charlas breves y más íntimas por el WhatsApp, pero la idea es como retomar esa misma intimidad, digamos, para que podamos un poco compartir ante la cámara, nada más. Gracias por invitarme en tu programa, ¿no? Me gustó mucho lo que he visto y te conozco de años, aunque no nos conozcamos tanto, pero sé que eres una persona muy inteligente, muy enfocada en lo que hace y con mucha dedicación, entonces sé que va a ser un programa interesante con preguntas muy interesantes. Muchas gracias a ti también por tu tiempo. Bueno, antes de ya de toda la formalidad y eso que está bueno, pues siempre lo que partimos como buen inicio es cómo te presentas, cómo te defines o, bueno, quién eres. Bueno, soy un ser humano, así me definiría. Después, si te refieres a mi ámbito, a lo que hago, entonces soy director, tengo una productora pequeña, entonces hago, por ejemplo, videoclips, ¿no? Como el de cual vamos a hablar mayormente en este programa, si entendí bien. También hago spots pequeños, hago como algunos cortometrajes, hago documentales. Tengo un canal YouTube, si quieren ver mi trabajo, se llama Robinson de los Andes, que es el nombre de la productora. Pueden suscribir, como Sí, sí, dicen no. todo. Todavía estamos con la tecnología y un poco con el canal así. No, no van a salir las ventanas emergentes por ahora, pero fija en la parte Claro. de abajo va a estar el link para que lo puedan checar también. Sí, sí. Entonces, mira, para presentarme un poco también de alguna manera, soy francés, pero radico en Bolivia como 11 años. Entonces, quiero disculparme, ¿no? Con la gente, con los oyentes, los redes videntes y todo eso, porque no soy nativo castellano hablante. Entonces, en sí a veces uso palabras, no mido totalmente lo que podrían interpretar la gente de lo que digo, porque aprendí el castellano hablando con los demás, entonces con la gente no lo aprendí formalmente en la escuela. Entonces a veces quiero disculparme, ¿no? Si es que digo cosas que pueden ofender o ser malinterpretados. No es mi intención en sí, es solo que uso las palabras y les traduzco literalmente del francés al castellano y a veces no tiene exactamente el mismo sentido. Entonces quiero disculparme, ¿no? Por adelante si es que digo cosas que pueden ofender. No es mi intención. ¿Okay? Es muy considerado de tu parte hacer eso y bueno, también me tienes a mí, así que ahí vamos a ayudarnos para poder entender algunas ideas que tal vez no puedan estar difusas, pero aunque no creo, como te había comentado antes y como ya la gente que es creo que más habitual a este espacio, la idea de tener esto es algo más descontraído, es algo Sí, de hablar usualmente cosas que tal vez hasta políticamente no podríamos hacerlo en otros medios, o a veces porque nosotros mismos también nos ponemos un frame, un marco, ¿no? De cómo ser y cómo actuar. Pero bueno, claro. Robinson, algo que me llama la atención y lo agarro así al tiro es que tú dijiste que te has formado de manera autodidacta al aprender otro idioma, en el castellano, ¿me dices? Sí, sí, exactamente. O sea, en realidad no aprendí el castellano en la escuela. O sea, lo aprendí un poquito, para ser totalmente sincero, pero era como mi tercer idioma en el colegio. Entonces realmente no entendía nada. Y yo ponía os y as al final de todas las palabras francesas, o sea que tenía malas notas. Pero lo aprendí viajando, porque en realidad antes de establecerme en Bolivia, he viajado como 16 meses en Sudamérica y mochileando. Entonces, de alguna manera, así aprendí poco a poco al hablar, ¿no? Viajé en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Y Bolivia realmente me encantó, me enamoré de Bolivia y por eso decidí quedarme a vivir acá, ¿no? Para también construir experiencias artísticas de alguna manera. Robinson, contame, tú desde que ya estabas en el colegio, ¿de qué parte de Francia exactamente eres? Y también si nos puedes comentar un poco acerca de tu experiencia en tu niñez, en tu juventud, si has tenido tal vez alguna situación que ha hecho
que te dé la idea de querer ser director, de querer hacer cine, de querer hacer audiovisual? ¿O cómo surge esta idea, este proceso? Ok, sí, claro. Mira, por ejemplo, yo no vengo de familias artísticas, no vengo de familias de artistas, vengo de familia humilde. En realidad mis padres me tuvieron a los 19 años, entonces mi madre ni tenía su bachillerato en este tiempo, mi padre lo tenía. eh, entonces crecí con mi mamá, éramos con pocos recursos, bajos recursos, pero en Francia es diferente porque obviamente tienes becas, te ayuda. Por ejemplo, el Estado pagaba parte del alquiler de mi mamá, me pagaba mis becas del colegio, mi almuerzo del colegio. Entonces tenemos un sistema social un poco más desarrollado, ¿no? De lo que he visto acá, de alguna manera. Entonces, eso me ha podido ayudar. Veía a mis padres durante las vacaciones. Eh, ¿Qué es lo que me incentivó? De alguna manera es una buena pregunta la que me haces, porque en realidad escribo desde niño, desde que tengo 8 años escribo cuentos, ¿no? Entonces, ahora acabo de terminar una novela que le escribí en francés, que pasa en Bolivia, en La Paz, obviamente, en un mundo un poco oscuro. Me gusta este tipo de realidad, como llaman, negra en francés. O sea, quiere decir, todo es un poco oscuro, hay como eh, policías corruptos, hay narcotráfico, estas cosas. Entonces escribí esta novela y la he mandado justamente a editores, ¿no? Entonces ahora mismo en Francia editores la están leyendo para ver si sí o no la van a publicar. Eh, por otro lado, ¿por qué me metí en este ámbito del cine y todo eso de la dirección? Eh, Primero ha sido entrando por la escritura, quería ser guionista de alguna manera, ¿no? Pero me di cuenta también que eso es muy complicado ser guionista y poder realmente plasmar tus obras. Entonces, la vida te lleva por varios caminos. También lo que quisiera explicarte es que en Francia para subir las escaleras sociales, si podemos llamarles así, no sé si tiene sentido en castellano lo que acabo de decir, o sea, para Claro, subir como socialmente, cuando ¿sí? creces socialmente, a nivel económico también te refieres, ¿no? Casi. Exactamente. Entonces, recuerdo que tenía como 15 años y estaba viendo la tele y veía el show business, que no hay acá, esta realidad no, de show business, ¿no? Me refiero como ves las estrellas en la tele que están invitados en programas, que hablan, etcétera, que lo han logrado. Entonces, está más desarrollado ahí, obviamente. Y no sé, eso me hizo brillar los ojos y quise de alguna manera lograrlo, ¿no? También. Entonces, creo que está también relacionado con mi realidad social, porque para subir socialmente allá, o te toma 3 generaciones o 4, o lo logras a través del fútbol, del hip hop, de la canción, del cine, etcétera, ¿no? Claro, igual tomando en cuenta, más allá del lugar donde tú comentas que vienes, igual hay una industria mucho más estructurada y más fuerte, ¿no? Tienen como políticas, tienen escuelas, hay una conciencia hasta social mucho más clara, consciente, valga la redundancia, de, claro, de aportar del arte, de que ya el arte también se ve como un estamento que aporta a la sociedad, ¿no? No solamente entretenimiento, es toda una industria. Pero dime, después de que tienes 15 años y tienes como estas experiencias que en realidad te estimulan y dices, bueno, quiero empezar a hacer eso, ¿cómo ya desarrollas tu vida, ¿no? Porque igual algo que hablábamos, y bueno, lo voy a comentar, es que tú mismo al inicio lo decías, no vienes claro de una, como usualmente pasa, aunque entonces también ahora yo creo que es menos común de familias o de tradición artística, sino que más bien todo tu proceso creativo y todo tu mundo y tu mente más bien viene de tu experiencia y de tu realidad, ¿no? Que era tal vez hasta ese momento no tan artística. Igual ahorita vamos a hablar y vamos un poco a tratar de definirnos qué es eso del arte y no. Claro. No, primero, quiero disculparme, soy un poco estresado con esta entrevista, entonces tal vez se notaba un poco. Yo sé que es menos formal, pero siempre obviamente es como, hay un poco de presión. Pasé en la tele en realidad cuando tenía 15 años porque gané un premio para un cuento, ¿no? Entonces había escrito un cuento, lo mandé a un concurso de ciencia ficción y gané, entonces ahí me entrevistaron, era en directo en la tele, era impresionante, pero ha sido... Ahora he pasado mi vida a entrevistar a gente y no a ser entrevistado yo, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Entonces, Claro, de yo alguna recuerdo que manera, alguna vez en la Alianza Francesa también, no sé si ahí nos conocimos un poco más o nos vimos, pero claro, trabajabas así como haciendo memorias o registros de las exposiciones, ¿no? Sí, lo recuerdo. sí, sí, de alguna Pero manera, ¿cuántas entrevistas, más o menos puedes contar entonces cuántas entrevistas te han hecho, incluyendo esta? en filmadas,
Claro, sí, o sea, entrevistas que te hayan filmado para algún programa, canal, televisión, Firmadas dos, o sea, esa es la segunda. ya. Después me han hecho una entrevista de radio para Radio Francesa que está aquí, ¿no? Es la Claudia Daza. Y si no, me habían hecho una entrevista periodística para este cuento que he escrito de joven. O sea, debe ser la cuarta en toda mi vida y voy a cumplir 40 años. Entonces, eso por eso es un poco estresante. O sea, soy la persona que pone los otros en la luz, pero que no se ve de alguna manera, ¿no? Entonces, soy el trabajador que se queda en la sombra, ¿no? Te gusta, pero disfrutas mucho estar detrás de cámaras y ver cómo las luces, como tú dices, apuntan a parte del equipo, ¿no? O cómo Sí, o sea, de alguna manera te voy a comentar, cuando estaba en París, trabajé bastante en la publicidad, o sea, estudié cinema en la universidad eh, y después tuve que hacer una pasantía para... Es que allá era diferente, en este tiempo había 2 años, después la licenciatura era un año y la maestría un año, ¿no? Entonces, para pasar en licenciatura tenía que hacer una pasantía profesional y la hice en una agencia de publicidad que era como la primera agencia francesa y a nivel europeo también, entonces es muy grande, había más de 500 empleados, había presupuestos enormes, era todo un mundo de la publicidad enorme y también me refiero a eso, como tú mencionabas, el tema de la cultura popular, de cual vengo, la publicidad también es una cultura popular, entonces yo he crecido eh, para responder a tu anterior pregunta, me di cuenta que aquí en Bolivia son muchas familias artísticas, muchas veces vienen de familias de artistas. En Francia no es tanto así, entonces no es tan marcado como acá. También tú vienes de una nueva generación, pero me refiero a la gente que tiene mi edad más o menos en Bolivia. He visto que muchos vienen de familias de artistas, entonces no ha sido mi caso. Entonces yo he crecido como un joven con recursos humildes viendo la televisión, ¿no? Viendo series, viendo videoclips, Claro, te viendo has educado como eh, la mayoría de aquí, algunas personas, me incluyo, viendo la televisión, ¿no? O tal vez con revistas que tienen en la casa, pero no son tan actuales, qué sé yo, ¿no? en este tiempo no existía Internet, no había YouTube. O sea, quiero decir, entonces la generación joven de ahora tiene acceso a una formación inmensa, ¿no? En cual puede escoger lo que quiere ver. En este tiempo yo no podía escoger lo que quería ver, solo podía escoger entre El Príncipe de Bel-Air, o ¿me entiendes? O estas cosas. Conocer esta serie con Will Smith, ¿no? Entonces Sí. he crecido viendo estas cosas, programas de publicidad, leyendo libros, porque a mí me gustaba mucho leer ciencia ficción, pero no he recibido una formación artística, ¿no? Entonces quiero decir, de familia ni de educación. Por ejemplo, hablábamos del tema del arte contemporáneo. Mi familia, mis dos familias, siempre se han volado del arte contemporáneo. Para ellos era algo ridículo que no entendían nunca, entonces viniendo de realidades más proletarias. Entonces yo siempre he crecido con esta visión del arte contemporáneo, que era algo que no se entendía y que era un poco ridícula. No estoy criticando a los artistas contemporáneos, pero quiero decir que vengo de esta realidad más proletaria, ¿no? Entonces, ahora que voy a tener 40 años, en los últimos, y aquí en La Paz, en los últimos 10 años he trabajado con bailarines contemporáneos, con esta forma de arte y he podido tocar esta sensibilidad y entenderla un poco más, pero no es algo en cual me he desarrollado, ¿no? Como joven. Y a este punto ya, a estas alturas, como tú dices, que de tu vida, de tu edad, ahora pensando un poco atrás, ¿tú crees que, cómo crees que ha contribuido tanto como para bien o para mal el no venir necesariamente de una familia artística, ¿no? Porque eso es interesante. Tal vez me haces pensar un poco ya hablando de la televisión, la publicidad, que claro, hay este imaginario o este estereotipo al final de que, claro, el artista es aquel ser, individuo que viene de una tradición artística y, claro, por ende es una persona dotada de algunas características, ¿no? Porque tiene ya todo un linaje de familia, pero bueno, eso es una realidad que debe existir, pero la televisión, yo te aseguro que en su momento estoy seguro que la mostraba como una realidad única, ¿no? Sí, no, te entiendo, o sea, son muchos clichés. Hay muchos bailarines contemporáneos acá, por ejemplo, en La Paz conozco algunos que no vienen de una familia artística, ¿no? Entonces, es algo que se siente, que se vive, que se desarrolla y que es muy lindo. Amo mucho a la danza contemporánea, amo ir a verla, amo a todas estas formas de expresiones artísticas. De alguna manera, sé que no estoy respondiendo casi nada en tus preguntas, te pido disculpas, pero sí me establecí también acá en La Paz. Yo pensé, me hubiera gustado poder también encontrar una fusión artística, una mezcla artística de varios géneros. Me hubiera podido gustar encontrar aquí esta tierra fértil para mezclar artes.
pero en la generación que encontré en este tiempo, hace 10 11 años, no había mezclas, la gente se quedaba mucho, cada uno en su universo cerrado, y después salían para mostrarlo, pero no estaban compartiendo, trabajando juntos. Veo que la nueva generación ahora es mucho más digital, hay más fusión, más cosas que se hacen, pero encontré una realidad en este tiempo que estaba más cerrada, ¿no? Sí, es interesante lo que dices, porque igual viviendo y pensando en mi generación, aún yo todavía aún considero, pero que, claro, puede ser que lo digital ha hecho de que sea mucho más fácil o mucho más abierta la difusión, pero creo que en relación de congregarse, de juntarse, siento que igual la gente termina juntándose entre los mismos, ¿no? Y termina cerrándose, pero bueno, son cosas creo que el ser humano automáticamente lo hace, ¿no? Por ende, te buscas con similares, pero creo que ahí la clave está de no cerrarte, sino permitirte, creo que abrirte a Creo nuevas que es algo experiencias. cultural porque, perdón de interrumpirte, pero de alguna manera escuché que en Berlín o en lugares que son altamente artísticos, están como en lugares que son casas de artistas, están todos encerrados ahí, son casas de artistas ilegales porque no les pertenecen, pero ahí les están ocupando y hay varios tipos de artistas que trabajan juntos. No sé qué tanto les resulta, pero lo intentan, lo experimentan, ¿no? Entonces acá la gente son mucho más cómodos de alguna manera, sin juzgar, sin ofender, ¿no? O sea, que decir, son mucho más como crean desde su mundo, desde su realidad, pero no siempre se ponen en desequilibrio, ¿no? O Eso es sea, interesante me refiero a igual. los artistas. Ujú. No, y eso es interesante porque me haces pensar en la pregunta, un poco, bueno, hablando tanto de afuera, y bueno, es inevitable, ¿no? Estamos en Bolivia y por ende tú vienes de Francia, entonces vamos a terminar, no comparando, o tal vez sí, pero creo que Perdón, espero no haber ofendido a ningún artista con lo que acabo sí, de pero decir yo creo ahora. que igual comparar no es malo, más bien creo que estamos en un punto de nuestro desarrollo de la humanidad de que creo que tendríamos que tener la capacidad de agarrar todo, ¿no? Y de tener una mentalidad amplia de, bueno, agarras y recibes y escuchas. Pero, bueno, voy a hacer una pregunta cliché, pero al Ya, final es como, es que es necesaria, creo. ¿Qué es lo que te ha traído de Bolivia, no? Y eso lo digo porque me ya me lo han incluyo y hay preguntado muchas 50 veces, así que tengo respuestas. claro, y tal vez es que eso es lo interesante, porque hay mucha gente que, como pasa en todo país en realidad, no, no es caso exclusivo, tal vez de Latinoamérica puede ser, pero hay mucha gente que justamente hablando en este tema del arte y de la forma en la que se realiza, muchos soñamos, me incluyo, como te digo, de irnos a estudiar o trabajar o vivir Sí, afuera, ¿no? En Europa, Estados Unidos. Y a veces ocurre lo contrario cuando conoces gente extranjera, como tu caso, que viene y dice, no, yo quiero estar aquí. ¿Cómo lo ves eso y sí. cuál es tu respuesta? Primero quiero disculparme porque entiendo que tal vez que lo que acabo de decir puede ser como una comparación como que Francia es wow y Bolivia no es tan buena. No es lo que quise decir ni no es lo que quise hacer, ¿no? Entonces, eh, diciendo que los artistas se quedaban más acá en su mundo encerrado, no quise decir que estaba mejor en Francia, sino yo estaría allá, de hecho, ¿no? Algo entonces, ¿qué me gustó de Bolivia? Me gustaron muchas cosas. Primero que es un país con una riqueza humana, ¿no? Todavía que se ha perdido mucho en estos países, a veces como Francia o París, que es una ciudad enorme en cual vivía 8 años. O sea, la gente quiere vivir en país desde acá o desde Colombia, desde otras partes. De hecho, me miraban todos como que yo estaba loco. ¿Por qué te vas a vivir en Bolivia? Estás loco. O sea, como que hay solo un movimiento que va de acá hasta Europa, pero no hay tanto movimiento de Europa hasta acá. Entonces la gente me veía como, no entendían, ¿no? Lo que estaba haciendo. Eh, es que hay esta riqueza humana, ¿no? Este calor humano que de alguna manera se ha perdido allá. O sea, no puedes hablar con la gente tan libremente. Te daré un ejemplo para que me entiendas sencillamente. Yo estaba en París, en Saint-Germain, entonces, y allá hay como unas librerías que son famosas históricamente y antiguamente, donde venden todos tipos de libros. Yo estaba ahí como buscando unos libros y hay unas tres señoritas jóvenes que estaban viendo un libro y una saca un libro y dice, no sé si este está bueno. Y yo lo había leído, ¿no? Entonces, y me había encantado. Entonces ahí me intrometo en la conversación, no sé si es la palabra, o sea, como que, oye, este libro me encantó, a mí es buenísimo, les recomiendo, realmente no se van a arrepentir, es muy buen libro, ¿no? Entonces, acá puede ser algo normal. Allá las tres chicas me han mirado y se han quedado sin decirme nada, como ofendidas. ¿Cómo me atreví a hablarles? No sé si me entiendes. No me han respondido nada. Entonces, y bueno, entonces eso es más o menos el día a día que podemos conocer en país. No sé si como es ahora, tal vez han cambiado las cosas con las crisis que han pasado,
pero en este tiempo estamos en una realidad mucho más formal, ¿no? Y que a mí me incomoda un poco, también ¿por qué? Porque no crecí de lo todo en Francia. En mi adolescencia, bachillerato y toda esta parte estaba en el Pacífico Sur, en Nueva Caledonia, que es una isla francesa. Entonces, en cual tuve una vida mucho más libre con la gente, nos hablábamos en la calle, etcétera. Entonces llegué a París a mis 18 y para mí ha sido un choque cultural fuerte, ¿no? Hacía frío, la gente estaba encerrados, a veces groseros. Entonces eso también siempre he tenido este conflicto con París, que esta ciudad no me permitía desenvolverme de manera armónica conmigo mismo. Y según tu criterio, ¿qué crees que se deban estas diferencias o bueno, de esa época? ¿Tú crees que es un tema social, es un tema de educación? No entendí tu pregunta, perdón. No, no, te decía que estas diferencias, ¿tú crees a qué responden? ¿Tú crees que es una diferencia por esta conciencia de clase o por este tema económico o La porque la gente que no te gente habla a ti, parisina tiende a ser muy así, que no se relaciona fácilmente con alguien que no conoce? no, creo que son temas culturales. O sea, hay que entender que en París hay tanta gente como en toda Bolivia. O sea, quiero decir, París y la periferia, entonces hablamos de 10, 11 millones de personas sobre un territorio muy pequeño, ¿no? Entonces, Bolivia es una vez y medio el tamaño de Francia. París es como, no sé, me voy a equivocar, pero tal vez es 10%, 5% del tamaño de Francia. Y hay toda Bolivia viviendo ahí en términos de población. Entonces, es una ciudad muy conflictiva, muy agresiva. La gente está siempre uno sobre el otro, no hay mucho espacio. Hasta en el metro, la gente, entre hombres, te hablo de este tiempo, si mirabas a un otro hombre en el ojo, estás sentado ahí, te van a insultar, se quieren pelear, ¿por qué me miras? ¿De qué derecho me estás mirando? ¿No? Entonces, Mm. estamos hablando de un territorio mucho más pequeño en cual la gente tiene que luchar por sus derechos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que veo aquí que nunca veía allá. La gente aquí hace filas y alguien les pasa adelante y no dicen nada. En París ya te estarían gritando, te estarían hasta sopapando y etcétera. Entonces, allá es una cultura en cual tienes que luchar por tus derechos de alguna manera, ¿no? Y cuando hayas llegado a Bolivia, ¿has llegado directamente para trabajar ya en el área audiovisual como cine o has tenido que trabajar de otras cosas? No, eh, quisiera recalcar algo, de alguna manera me iba bien en París a mí, o sea, yo lo había logrado en el audiovisual. Eh, Trabajé en la publicidad, yo estaba reconocido en mi medio en lo que yo hacía, entonces no he venido aquí buscándome algo, ¿no?, relacionado con eso, porque eso ya lo tenía allá, tenía buenos ingresos, buenos recursos, buena... Es muy difícil en estos medios allá porque hay mucha competencia, entonces también tienes que estar mucho más eh, perfeccionista, detallista, mucho más dedicado. Por ejemplo, yo trabajaba como freelance en esta agencia de publicidad grande y me llamaban a las 8 de la mañana, así, ¿estás durmiendo? Yo estaba durmiendo. Yo decía, no, para nada. ¿Puedes estar aquí en media hora? Claro, obviamente. Y yo llegaba directamente. Entonces, por ejemplo, mi mamá que vivía en Francia, en el sur, la veía 2 días al año por Navidad. Nunca me alejaba de París porque me podían llamar a cualquier momento. Entonces, obviamente, cada, es como la otra cara de la moneda, ¿no? Siempre te están, hay cosas que te exigen a cambio de lo que te dan, es lógico. Eh, no he venido aquí buscando eso. Venden arroz en mi calle, no sé si se escucha. Sí, Entonces, está bien, es parte del sonido ambiente y eso está bueno. azúcar, arroz, azúcar. Entonces, vivo en una zona popular, de hecho, ¿no? Entonces vivo en Villapavón. Entonces ahí nos conocimos también por ser vecinos en Por este ser tiempo. vecinos. O sea, Agua de la Vida, Villapavón. Entonces, también creo que viene de mi realidad popular, porque la mayoría de los extranjeros que se establecen aquí, he visto en La Paz, se han ido en la zona sur, en Sopocachi, Está aquí, etcétera, ¿no? Es aquí. como, ¿Me entiendes, no? O sea, quiero decir, de alguna manera, bueno. Eh, Olvide la pregunta, perdón. no importa, pero está bien. Es que la pregunta termina siendo una excusa para ir sacando Claro. lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo que más valoro. Bueno, lo que quería preguntarte, y creo que ha sido una buena forma de un poco introducirnos, ¿no? Para contextualizar y saber quién es Robinson, qué hace. Actualmente tú ya hace los 10 años me dices que estás aquí, ¿no? Estás ya desarrollándote como 10 o 11. 10, 11. Estás trabajando en lo que es audiovisual, haciendo todo lo que está vinculado a la imagen. Ahora, ¿cómo empiezas ya a trabajar más en tus proyectos y empiezas a hacer esto, ¿no? Lo que ahorita vamos a hablar, el videoclip, un videoclip que
que lo han estrenado. ¿Esta semana lo han estrenado, Robinson? ¿O la anterior? La anterior, ¿no? El viernes de la semana anterior, el 11 de marzo, lo hemos estrenado. Hoy, no sé qué fecha estamos, el 23, Hoy es 24, no sé. 24, sí, hace una semana. ¿Y cómo te ha ido en relación, aquí en Bolivia en relación a trabajar con eso? Igual, ¿has sentido, ya por el hecho de ser francés y extranjero, algún, más que decir choque, algún trato distinto? ¿Cómo ha sido tu forma de relacionarte ya aquí con la conciencia de que eres extranjero, pero más de la gente hacia ti, más que de ti hacia la gente? Porque tú ya nos has explicado cómo eres y la gente que te conocemos igual sabemos que eres una persona muy abierta y muy abordable, pero ¿cómo la No, gente te ha bueno, tratado a ti? primero, cuando llegué de mochilero, yo estaba todo hippie, mi cabello suelto y con ropa de lana, entonces no estaba de esta manera, no estaba presentando así. Y así me relacioné con la gente del mundo del arte acá, o sea, de mi generación. Entonces, eh, no llegué para hacer audiovisual como me comentaste, ¿no? O sea, de alguna manera no llegué para tomar el trabajo de nadie, ni, quería desarrollar cosas artísticas, quería también dedicarme a la escritura, quería escribir, quería hacer proyectos más artísticos, personales, no tanto para trabajar del audiovisual y comer, me refiero a eso, ¿no? Al principio, de alguna manera, al día a día. Entonces, tu pregunta era un poco ambigua de alguna manera para darme cuenta si tenía un trato diferente, hubiera tenido que conocer el trato que se daban los bolivianos entre ellos. Entonces, sí, obviamente es algo que no conocía. Pero y sinceramente, cuando llegué hace 10 11 años, la gente estaba bien buena onda. Entonces, con la gente que conocí en ese tiempo, nos hemos podido relacionar. Les he dicho, aquí se hace un documental y que estés adentro. Sí, decían, lo haríamos, tal, tal. No sentí tanto esta onda de ser extranjero, de ser francés, porque también no me metía en este tiempo en cosas lucrativas. Entonces, era más como algo con buena energía, con buena onda y trabajo común. Entonces, lo sentí bastante bien en este tiempo, si respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, sí. Igual algo interesante y esto que creo que define mucho tu trabajo desde mi lectura, desde mi forma de pensar, es que como has trabajado tanto tiempo en una agencia de publicidad, obviamente conoces el lenguaje, por decirlo así, ¿no? Esta manera de trabajar las imágenes y cómo se realizan los comerciales, aunque sea en Francia, pero igual asumo que hay un sistema similar que se maneja como en las agencias publicitarias en general. Y yo siento que eso o esa experiencia tuya ha hecho y te ha dado el discurso o lo que tú a partir de ahora has empezado a hacer como audiovisual y así es donde yo te he conocido, ¿no? Me voy al hecho de que siempre, o por las veces que nos hemos vinculado trabajando, siempre has buscado tratar de darle la vuelta, como se dice, a los personajes, a la historia. Ahora vamos a hablar a la estética, a todo, ¿no? Porque, claro, si vienes de un lugar que todo el rato tienes una estética muy bien metida en la cabeza y eso te lo venden en la televisión, llega un punto que dices, bueno, no sé, a mí me pasó alguna vez, igual que trabajo en publicidad, o trabajo en publicidad, que termina siendo un mundo muy fake, ¿no? O sea, vendes y todo cool y todo bien y todos sonríen y todos son felices, pero es una fachada Claro. nomás, pues. Mira, es bien interesante lo que dices porque de alguna manera también es un poco difícil entender lo que es la publicidad allá. Algunos me han hablado de una serie que hay en Netflix que se llama, no me acuerdo, sobre la publicidad de varias temporadas que no la vi aún, pero porque a veces cuando contaba estas experiencias que vivía allá, me decían, oh, es como en esta serie, ¿no? Entonces, realmente allá hay un nivel de publicidad que es tan intenso que he tenido varios colegas que se han, o sea, hay gente que se han suicidado, ¿no? Otros que están en depresión años. O sea, quiero decir, hay una competitividad, no sé si se dice, o sea, hay una, Sí, están presionando a la gente a un nivel tan alto que realmente es otra realidad, otro nivel. Pero por otro lado, también tienen dinero así, tal, 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 tal. Pero no puedes fallar nunca. Es un medio en el cual tienes que estar perfecto. Si fallas una vez, nunca te vuelven a llamar. Entonces, también es otra realidad, ¿no? Pero eso me ha formado a una estética visual, como lo mencionas, y tienes toda la razón, porque cuando llegué a Bolivia, de alguna manera intenté deshacerme de de este formateo, ¿no? Que había tenido, y yo pensé, quiero liberarme un poco de eso, y me doy cuenta ahora que estoy 10, 11 años aquí, que nunca lo he logrado, ¿no? Y también me doy cuenta que tampoco está mal, porque al final de cuentas he sido formado a esta estética, a tener tomas como linda dirección de fotografía, este mundo de la publicidad que es irreal, pero en cual la gente piensa mucho. O sea, lo llamaste fake,
pero la gente en sí tiene una reflexión sobre todo, sobre cada detalle, sobre cada color, sobre cada cosa muy pequeña. Por ejemplo, tengo algunos amigos de la Universidad de París que vinieron a visitarme y recuerdo que uno se rió, o sea, estábamos caminando en la calle hace 6 7 años y vio el afiche de Gillette Mac 3 y dijo, 3 chicas, 3 lamas. O sea, ¿por qué no lo hemos pensado antes? O sea, para él era la publicidad más mala que podía existir, porque, digamos, no había ningún concepto, no había sido pensado, era solo 3 cuchillos, digamos, 3 lamas para fritarse, 3 chicas. Juliet. No sé cómo explicarlo. Entonces, para él era muy vulgar, muy básico, y ellas se basan mucho más en conceptos complejos, intentar entrar en tu Conceptuales, mente sin que te des cuenta, conceptuales, pero también venderte sin que te des cuenta, ¿no? No únicamente con el subliminal, cuerpo de parece. la mujer. Sí. Entonces, no estoy juzgando a los que han hecho publicidad para Gillette Mac 3, tal vez es un Y si lo mercado aquí que hacemos, pues funciona ni de modo, es un espacio libre. no me malinterpreten. Pero, eh, ¿Y tú has hecho entonces, publicidades, Robinson? ¿Has trabajado aquí en agencias o en alguna agencia de casting? Nada, nada de publicidad. o sea, aquí he hecho sí algunas publicidades. He hecho que pueden ver en mi página con presupuestos más bajos. De hecho, estos últimos años también estaba trabajando con una empresa constructora haciendo su parte de marketing digital y etcétera. Entonces he hecho publicidades para ellos, spots animados, algo spots, ¿no? También he hecho spots para embajadas, he hecho algunas publicidades, sí. Eh, pero lo que me preguntaste y lo que comentaste me pareció bien interesante, es que cuando llegué acá me di cuenta que había esquemas, o sea, como decir, como prejuicios publicitarios, algunas cosas que eran muy fuertes y que me sorprendieron y que intenté cambiar de alguna manera en ¿Cómo mi qué, más o trabajo. menos? Algo así Eh, puntual. Mira, básicamente tú y yo cuando nos conocimos, no recuerdo muy bien cómo nos conocimos, pero yo sé que trabajamos en un piloto de serie en cual eras uno de los actores, entonces que yo dirigía, y yo te he tomado para un personaje de un joven, de un joven Jailón, entonces con mucho dinero y que lo tenía todo, lo había logrado todo, que estaba en traje y etcétera, ¿no? Y correspondiendo a la realidad de lo que se veía, quiero decir, con tu color de piel y con tus rasgos de alguna manera, es un papel que no se te iba a dar mayormente en la realidad de estos años. Tal vez me equivoco, pero lo percibí un poco de esta manera en la realidad. Y te seré totalmente sincero, hasta hay personas en la serie que me lo han reprochado, ubicas, que me han reprochado haberte seleccionado para eso. Y sentí ahí como unas observaciones que de alguna manera me parecieron un poco racistas, ¿no? Entonces, y eso, y me parecía, yo no entendía el por qué, o sea, es otra historia cultural que no es la mía, que no me corresponde. Y quiero decir, cuando tenemos un país con una población mayoritariamente con ciertos rasgos y cierto origen, entonces no entiendo por qué no están actuando los papeles o por qué no aparecen en publicidades. Las cosas han cambiado últimamente, pero cuando llegué realmente era muy marcado. O estas chicas cruceñas típicas, blancas, súper lindas para vender cosas a personas que viven en una realidad más altiplánica, me parecía muy Sí, sorprendente, y ¿no? no, Eso yo es. te diré, Robinson, yo igual justo estoy haciendo un análisis porque es mi tema de tesis, pero más que tesis hasta académica, es un tema que me inquieta igual a mí mucho, ¿no? Porque, bueno, he trabajado tantos años igual en publicidad como actor o como modelo y justamente tú cuando ya vas teniendo más conciencia te das cuenta de estas diferencias, porque para mí eran diferencias, ¿no? De lo que tú dices, de que yo como personaje, con los rasgos y con la cara que tengo y con el color de piel, me ponen en un rol para desempeñar un personaje, pero que termina siendo un estereotipo, ¿no? Y que está atravesado por la clase social, por el tema racial. Es algo que hasta ahora me lo sigo preguntando porque igual yo al caminar por la ciudad veo gigantografías, anuncios, afiches, tiendas, desde las publicidades más grandes hasta las más caseras como de tiendas de barrio. Y aún yo siento que todavía hay este uso de imagen de un tipo de un tipo de personas específicas que para mí igual no corresponde al grosso de la sociedad, de la población que somos, pero bueno, justamente igual necesitamos hablar sobre eso, ¿no? Se necesita un poco reflexionar, pensar de que, claro, ahora siento que sí se ha abierto la publicidad para gente morena, pero desde mi crítica siento que
nos vuelven a encasillar en lo mismo. O sea, sí vas a ver gente morena en las publicidades, pero no hay este cambio de roles, no vas a ver, o muy pocas veces, por no decir, porque no recuerdo, por ejemplo, hasta ahora ninguna publicidad donde haya visto, por ejemplo, a un jefe que sea moreno, ¿no? Y la persona que atienda para ella o para él sea blanco. Que en la realidad hay, porque al final además somos tan mixes de pieles que... Claro, hay de todo. Algo que quiero llegar es que también te decía eso porque creo que eso es mi realidad publicista de alguna manera. O sea, si estamos en una realidad en cual la mayoría de la gente son morenos, entonces voy a poner personajes morenos porque, para que se identifiquen y para venderles algo, ¿no? Entonces, eso me sorprendió mucho, esta disonancia cognitiva, si la podría llamar así, o no sé, este tema entre lo que muestran para vender y lo que es la realidad de la gente. Entonces, eso es algo que me impactó mucho y que tal vez lo puedo poner a mi realidad de publicista de alguna manera, ¿no? Claro, y eso justamente es lo que ha hecho de que tú encuentres o te vincules con gente que trabaja o artistas que están también con ese pensar. Y así es como ha surgido este video. Ahora sí vamos a pasar. Hemos tenido un buen contexto, hemos hecho lo súper bueno. Hay muchas cosas por hablar. Algún rato vamos a hacer una segunda parte Sí, de esto o de temas muy con concretos. gusto. Pero bueno, entonces todo este bagaje del que me hablas y del que estábamos conversando ha hecho de que hace una semana más o menos estrenen el video junto con otros artistas. En realidad el video para un artista musical, ¿no es cierto? Contame más sobre eso. Sí, es un artista que se llama Steve Bravo, que está haciendo un featuring con la cantante Steffi, cantan juntos, y en realidad el Steve Bravo es un DJ más electrónica, que también era rapero de joven, que tiene muchas facetas, y eso es un remix cumbia de su canción. Entonces ha hecho algunas versiones cumbias de sus canciones, y bueno, el Steve lo conozco de muchos años, porque en realidad cuando llegué mochileando lo conocí en Cochabamba, en una tocada que él hacía, entonces me refiero en 2009. Entonces, nos conocemos de muchos años y él tiene, creo que su papá que es francés o algo así, entonces ahí hemos tenido estos puntos también para conectarnos. Eh, entonces, había esta pandemia, todo, ¿no? Que estaba pasando, todo era horrible, estamos encerrados en casa y pensé, ¿cómo podemos superar eso de alguna manera artísticamente también? Y el Steve, que es DJ, ya no podía tocar, entonces ya no tenía trabajo y se puso a producir canciones. Y le he dicho, Steve, ¿te das cuenta la calidad que estás logrando y cómo te estás mejorando? Tal vez, eso es mi pensamiento, pero tal vez tu mayor traba para lograrlo y ser exitoso en la vida artística de cantante y todo, ha sido tu trabajo de DJ, ¿no? Eso es algo que le he dicho. Y de alguna manera le he dicho, tus canciones me gusta mucho lo que estás haciendo, ¿por qué no hacemos un videoclip? Él aceptó y entonces ha sido un videoclip autofinanciado, ¿no? No hemos tenido ningún presupuesto grande ni nada, se ha hecho con mucha buena voluntad. Y también en este videoclip intenté romper estos esquemas de alguna manera, o sea, mostrar una realidad más urbana, una realidad más real, ¿no? Porque justamente lo que me impactó mucho también de la mayoría de los videoclips en La Paz, muchos, me refiero de cumbia o algo así, nos muestran siempre lo mismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin criticar, pero lo han logrado, son súper exitosos, tienen mucho dinero, o el cantante tiene dinero, tiene un auto grande, hay una chica que le gusta, que es la típica supuestamente bonita que vemos acá, que ni siquiera es tan bonita. Eh, y siempre hay un problema con su familia que no quiere que él esté con ella, no sé qué, bla, bla. O sea, hay una historia que se repite mucho en estas canciones y lo que me sorprende mucho es por qué están mostrando tanta riqueza y tanto éxito de alguna manera cuando la mayoría de la gente acá somos humildes o pobres, ¿no? Y me incluyo en eso. Entonces, quiero decir, ¿por qué estamos aquí en un imaginario tan falso correspondiendo a nuestras realidades día a día? Y entonces, el videoclip es de la canción Tiempo al Tiempo, de Steve Bravo y Steffi. Lo pueden ver o en mi página que se llama Robinson de los Andes en YouTube o en la página de Steve Y Bravo. lo vamos Y, a copiar el enlace, no te preocupes, aquí abajo para que uh igual -huh. la gente que quiera ver el videoclip igual le dé un clic y lo cheque. Sí, sí. Y entonces eso, entonces intenté mostrar una realidad más urbana, más lugares que conozco también, porque vivo aquí por Vía Pavón. Entonces el dron se inicia ahí por Vía Pavón, la primera escena es abajo del Quiliquili, después vemos la Plaza Camacho. Y de hecho lo he mostrado a personas, ¿no? Al principio a algunas personas bolivianas, ¿no? De clase más media baja o como baja, y algunos no entendían, me decían, ¿por qué estás mostrando estos lugares? ¿No? Entonces realmente había me decían estos lugares no son tan bonitos, etcétera, y yo decía,
o sea, es realmente lo que quería mostrar, una realidad urbana, ¿no? Algo real. Y Que eso es es un género que, interesante. perdón, es un género que, perdón, que también hemos desarrollado más en Francia culturalmente. Culturalmente la gente se han apropiado más de sus barrios humildes, de su realidad humilde, lo han hecho más algo audiovisual, más algo real. Entonces, también viniendo yo de esta realidad audiovisual, para mí ha sido más fácil apropiarme de esta realidad acá. Claro, y es interesante y justo también parte de esta entrevista ha sido porque con Robinson comenzamos, yo tuve la opción de ver el video, hemos tenido varios intercambios de ideas en realidad, ¿no? Y justo dentro de lo que hablábamos, algo que nos llamaba la atención, yo lo rescato como punto en común ahora de nuestra charla sobre el video, era acerca de esta concepción, claro, de lo bonito, ¿no? De lo bonito, de la estética. Es interesante, como tú mencionas, de que mucha gente que, que tal vez corresponde a una clase social más inmediata en relación al videoclip, o sea, clase más popular, clase media, baja, qué sé yo, eh, no sé si es la palabra rechazo, es un poco fuerte la palabra, pero sí no hay una cosa agradable a la vista a primera instancia, ¿no? Porque claro, puede ser de que pienso yo que nos hemos acostumbrado tanto a este ideal superior de otras estéticas, entonces cuando ves, y eso a mí me ha pasado, te soy honesto, y claro, hemos hablado por el WhatsApp, ¿no? Yo la veí y claro, yo con todos los prejuicios que traía encima y críticas estéticas, entre comillas, también inicialmente me ha como chocado visualmente, pero cuando llega un punto en el que, y como te comentaba, llegas a abrir tu mente, llegas a ser más crítico, pero no criticón, sino crítico utilizando una medida de análisis, ¿no? De ver el contexto, de charlar con el director, de darle una vuelta más al pensamiento. Entonces ahí te das cuenta que también hay una intención detrás. Y eso responde a todo lo que me has ido contando en esta charla, ¿no? O sea, desde dónde tú vienes, cuál ha sido tu formación y tu choque cultural en tu mismo país y luego el que has tenido aquí al ver una realidad o al tratar tal vez igual de buscar una realidad similar en la que tú te sientes cómodo, ¿no? Pero por un lado, a mí Sí, yo igual te felicito y bueno, te lo deseo por el chat, de que más allá del tipo de video que sea videoclip, videoarte, video performance, lo que sea, yo creo que lo más aplaudible, lo más duro, y además, porque es aplaudible, pero al mismo tiempo es como un poco ácido y agrio, es el tema de sacar un proyecto adelante con mucha gente implicada y de paso que es autosubvencionado, ¿no? Aquí los problemas son esos, lastimosamente. Claro, como tú dices, puede ser que en Francia haya como mucho más presupuesto o otras formas tal vez económicas de lograr producir este tipo de cosas, pero bueno, aquí y nuestra realidad es esa, ¿no? Más allá de las comparaciones que podamos al final hacer, tú como artista, como persona que crea desde cualquier ámbito, te toca nomás invertir de tu plata, ¿no? O a veces recurrir a amigos, que es lo más clásico aquí, y en un intercambio, o no, y hacemos esto y aquello, y son procesos colaborativos también. sí. Ahora, de alguna manera, yo que conozco las dos realidades, quería comentarte que siempre nos equivocamos analizando la realidad que desconocemos. Siempre vamos a pensar que es lo mismo que acá, pero en mejor, ¿no? Entonces, igual en Francia vamos a pensar, Sudamérica es lo mismo que en Francia, pero en mejor por las relaciones humanas, por etcétera. En realidad nos equivocamos porque son dos realidades bien distintas. Quiero decir, no vas a, la gente piensa que yéndose a Europa, por ejemplo, van a seguir teniendo lo que les parecía sentirse cómodo acá, pero con cosas más allá. En realidad es diferente. Por ejemplo, aquí, en este tema audiovisual, sí tienes que autosubvencionar, sí tienes que hacerle como lo logras, sí tienes que hacer el sistema D, como llamamos nosotros allá, D por, bueno, no tiene sentido acá, es como el sistema A, lo llamaremos autofinanciar, no sé qué. Ya. Pero a lo que quiero llegar es que aquí la gente son mucho más disponibles, son mucho más motivados para hacerlo, son mucho más espontáneos, lo logramos. En cambio, allá hay mucho más dinero, más subvenciones, pero entonces no logras hacer nada. Y te explicaré por qué es sencillo. Tú quieres hacer un cortometraje o un videoclip sin dinero o algo así, la gente te va a decir, es que tienes que entender, si yo hago tu trabajo, que me pagas muy poco, yo estoy perdiendo otros trabajos en cual me pagan correctamente. Claro, o mi Entonces, ellos para imagen, mi hacer el mismo, tiempo. sí, exactamente, para allá el tiempo realmente es dinero, entonces la gente no tiene tiempo a invertir en proyectos
porque ya allá los trabajadores del arte, que sean actores, audiovisuales, extras, ya ellos están con un sistema muy bien desarrollado en cual ganan bien, trabajan bien y no tienen tiempo libre para hacer proyectos más espontáneos, ¿no? Me hace pensar en eso. Alguna vez conversaba con una amiga que hace arte visual, es fotógrafa, y claro, ella creo que se fue a estudiar o algo así, a trabajar afuera, y cuando hablábamos me decía eso, no recuerdo muy bien, le mando un abrazo a la Ulupica, ella sabe quién es. Me decía, A la Dani, es práctica. tan fácil producir, o sea, fácil entre comillas, ¿no? Pero es mucho más viable, sería la palabra, producir aquí en Bolivia, en La Paz, ¿no? Justamente por eso, porque no tienes tal vez incluso me haces pensar en varias cosas. A ver, voy a tratar de sintetizar. Por un lado, claro, como tú dices, el comparar termina siendo una acción inútil, porque creo que en este caso París o Europa, los países que tienen todo un sistema y una estructura, y eso por ende hace que la gente que trabaja ahí, como tú bien decías, estos actores, modelos, ya tienen una conciencia, ¿no? De cómo es su trabajo, de cómo se mueven, y claro, por ende va a ser más difícil que alguien se lance a hacer un proyecto freelance o más experimental, a menos de que haya un estamento de trabajo bajo su mundo. Y aquí en nuestro país, digamos, o en nuestra forma de producir, claro, hay un autofinanciamiento económico muchas veces, pero me atrevería a decir que la mayoría terminan también siendo colaboraciones por intercambio de servicios, si vale el término, ¿no? O sea, yo te doy mi imagen y tú por ende me haces unas fotos o el mismo producto que sale me ayuda a mí. Y claro, lo que dices, eso es bueno porque también hace, o bueno, me hace pensar ahora de valorar el sistema, que no es un sistema que alguien lo ha formalizado y ha dicho así tiene que ser, pero nuestras circunstancias hacen que de esa manera funcione o se dé esas relaciones. Pero sin embargo hace que nuestras producciones sean mucho más comunitarias en cierto sentido, ¿no? Porque yo por lo menos un poco igual de eso, que si bien hay a veces siempre parámetros de por medio como el dinero, no sé, también el prestigio, ¿no? De dónde va a salir mi imagen, que es algo que creo que te lo clavas mucho en la cabeza cuando trabajas en estos medios. Es mucho más fácil, como tú dices, encontrar gente que esté predispuesta a dar su arte y hacer algo lindo, ¿no? Pero bueno, no sé, igual Ahora, conozco los otros sistemas, tal vez es igual, es, ¿no? es, es cierto y no lo es, porque también para este videoclip intenté contactar a unos bailarines contemporáneos y no han querido hacerlo, ¿no? Entonces, primero hay estos, no es clase en este caso, pero de alguna manera creo entendí que para ellos la cumbia no era un género que no les parecía noble para expresarse adentro y también como no teníamos presupuesto, entonces tampoco querían hacerlo. Entonces, obviamente estamos generalizando, pero siempre hay como, hay varios niveles, ¿no? Claro, igual al final no hay verdades absolutas, son como ciertas ideas que surgen a partir de lo que vamos conversando. Y, Sí, y como te decía, creo que lo más importante al final, y tú me lo dijiste, era tener la sensación o tener el sentimiento de que has logrado hacer algo. Y ese algo, no sabes, algo que yo estaba reflexionando toda esta temporada, justo al hablar con muchos de los amigos artistas que están pasando por este espacio, es que al final no sabes tú cómo va a repercutir lo que estás haciendo, ¿no? Y eso para mí es igual un poco una crítica a este nuevo mundo, a esta nueva era, porque creo que estamos tan metidos con tanto sobreestímulo, hiperestímulos de tantas imágenes, tantas cosas, que ya poder hacer algo desde ti mismo con un grupo de gente y poder compartirlo es como lanzarlo al mundo, ¿no? Y decir, bueno, hago esto y no sé qué va a pasar, pero yo sí me he dado cuenta de que a estas alturas de nuestra vida, Robinson, quieras o no, aunque sea una persona, le va a llegar. O sea, ya estamos en un mundo tan mediatizado de que hagas lo que hagas, aunque sea mínimo, y eso, el uno es como en el peor de los casos, porque tú ya ves tus estadísticas en tus cuentas y ya sabes que vas a tener por lo menos unas 10 personas o 15, o por lo menos sabes que el grupo de gente que ha estado contigo, que son amigos, y gente que conoce tu trabajo, que te estima, pues, bueno, voy a ver su trabajo, ¿no? O sea, creo que eso es algo rescatable dentro de todo. quisiera decir algo, perdón, no sé si estoy hablando mucho, eh, Hazlo. es que este videoclip les invito a verlo también para hacerse su opinión, porque me refiero que hay gente en Francia que lo han visto, ¿no? Y gente profesionales, o sea, intenté mostrarlo allá afuera a gente, directores, etcétera,
y han tenido muy buenos retornos, muy buenas críticas, les ha gustado el trabajo, les ha gustado la estética. Entonces, eso quería mostrar también de alguna manera que este videoclip, aunque sabemos que no está perfecto, que ha sido con bajo presupuesto, pero es caída de exportación. O sea, quiero decir, también cuando lo hice, me enfoqué también en una visión internacional. A lo que voy, porque a veces uno lo puede ver desde acá y como lo mencionábamos, hay esta visión que no entienden por qué estos lugares, que les parece que... Hay personas que me han dicho que les parecía que yo había fallado en mi intento de videoclip de trabajo, de dirección. O sea, quiero decir, me lo han dicho para las locaciones y me han dicho cuando en realidad ha sido hecho a propósito, a eso quería llegar. Entonces, quiero decir algo, me di cuenta, he estado como en talleres, obviamente con varios artistas de acá, asistí a veces, les reunían instituciones como el Goethe y yo estaba filmando, no estaba como un artista, pero estaba filmando todo eso, y me di cuenta que había mucha reticencia no sé si está en castellano, o sea, había mucha, la gente decía, les he escuchado decir, recuerdo un artista, que no voy a nombrar, que ha dicho, no, no vamos a hacer lo típico de la cholita que todos los extranjeros sacan, y un año después saca una francesa que se llama Delphine Blast, y saca retratos de cholitas que han hecho la vuelta al mundo. Han ido exposiciones en varios países que son muy lindos, porque ella toma una cholita, pero ha puesto como algo atrás, un redondo, como los asiáticos. O sea, quiere decir, la gente acá no están explotando su realidad porque la ven de una manera. Hay prejuicios culturales, hay muchos prejuicios. En realidad, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer acá si solo un artista logra tomar distancia sobre lo que tiene y hacerlo con otro enfoque, ¿no? Entonces, cierto, todos sacan el Illimani, cierto, todos sacan cholitas, pero si lo muestras de otra manera, eso es el proceso artístico, de alguna manera, ¿no? Y eso, ese de otra manera que tú dices, más allá que uno digas que cómo lo hago, yo creo que por lo menos ese es mi criterio de que tiene que responder a tus necesidades personales, ¿no? Porque ves mucha gente, claro, dice, ¿cómo soy diferente? ¿O cómo lo hago diferente? ¿O cómo hago algo wow, impacte? Pero, claro, hay una intención siempre, eso no hay que negarlo. Pero por lo menos yo creo que es mucho más rico y mucho más satisfactorio para uno mismo que ese tú diferente eres tú mismo, es lo que está en tu cabeza y es tu ojo y es como tu visión. Es lo que te hace artista. Sí. Oye, Robinson, qué lindo la charla. El tiempo pasa súper Gracias, rápido. Solo muchas para gracias. cerrar ya este espacio tan lindo que hemos tenido de charla, am, hay gente que ahora quiere más que nada estudiar audiovisual, quiere escribir, quiere producir cortos, quiere hacer videoclips, es mucho más fácil, ¿no? O sea, la gente ahora tiene un teléfono y también lo hace, pero más allá de la parte técnica y demás, ¿cuál sería como tu recomendación, consejo? ¿Qué palabras podrías decir también a estas personas, chicos, chicas, señoras, señores, gente en general, que quiere comenzar con esta carrera, por decirlo así? Primero quiero pedir disculpas si es que ofendí a algún artista o alguna persona en este país en esta entrevista. Les pido Van disculpas, a no ha sido aparecer aquí los nombres de los artistas a quienes hemos ofendido. tengo una manera de hablar que es siempre más directa. Les pido disculpas si no ha habido ninguna mala intención. El consejo que podría dar a algunas personas que quieren meterse en este ámbito es no temen, no tengan miedo, no tengan miedo a ser juzgados. Háganlo, ¿no? Entonces, si quieren hacer algo, háganlo, métense. Eh, yo sé que siempre, yo soy una persona muy perfeccionista, muy detallista, entonces también eso me ha limitado mucho el tema tecnológico, pero ahora estamos en una época en cual sí es una calidad increíble con cámaras muy baratas. Entonces, puedes hacer cosas increíbles con computadoras muy baratas, con lentes económicos. Puedes hacerlo hasta, puedes poner lente en celulares. O sea, quiero decir, yo nunca he hecho películas con celulares, pero ahora los celulares te permiten hacer cosas increíbles. Lo que hay que enfocarse, lo que diría la gente, es la imagen, es un lenguaje de imagen. Enfóquense en la fotografía. Dirección de fotografía es muy importante. Quieren contar una historia, también hay el guión es extremadamente importante, pero si quieren un buen guión, que eso es la base, aunque no tengan una tan buena imagen o tan buena fotografía, la gente lo van a ver, ¿no? Entonces, la base realmente es la historia. Después, si quieren contar cosas más en cuales vamos a sentir que no son tanto sobre una historia, cosas más sensibles como productos artísticos, videoclips, también spot publicitarios de alguna manera, aunque el spot es más formateado, es decir, tienen que enfocarse en el sentir, en la fotografía. La fotografía y es muy importante para permitir sentir emociones a través de la imagen, ¿no? Gracias por esas palabras, gracias a todas las personas que hayan visto esto, que lo vayan a ver. Simplemente te agradezco, Robinson, por Gracias tu a ti. tiempo, te agradezco por darte, por compartirte, por hablar acerca de cosas que tal vez para ti igual son íntimas.
Y nada, solamente gracias, éxitos con todo lo que estés haciendo a partir de ahora. Como les decía a las personas hace un momento, vamos a dejar en la descripción del video los links tanto de Robinson para que vean su trabajo. Vamos a dejar el link del video musical para que igual puedan verlo. Y bueno, eso es todo. Bienvenidos nuevamente a Ciudad Alterna. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, Robinson. Nos vemos. Chao, chao, gente. Chao, chao.